Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Y qué alegría estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios, agradeciendo la colaboración de mi hijo y de todo el staff de Luz a las Naciones y cada uno de ustedes como suscriptores que día a día siguen la meditación del tiempo con Dios. Bendecimos el ministerio a nivel internacional de Durano Latino que produce estos devocionales y nosotros podemos ser partes para promover, alentar la meditación de la palabra de Dios. En este mes de diciembre estamos continuando la meditación del libro del profeta Daniel. Continuaremos con las primera y segunda carta del apóstol Pedro y culminaremos este cierre de año con el TCD navideño, que cada año pues es una bendición recordar, conmemorar, celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no has adquirido Tu Tiempo con Dios en tu país, adquiéralo de manera digital en el PDF. Métete en la página que aparece ahora en pantalla, www.duranolatino.com, y puedes adquirir una edición para poder hacerlo. Toma tu libreta, toma notas, que Dios hable a tu vida a través de este video y puedas complementar lo que Dios habla en tu meditación personal. Pues vamos a meditar en este día el capítulo 8, versículos 1 al 14 del libro de Daniel, el límite de la aflicción. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia y con fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para postrarse delante de él. Lo derribó por tanto a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército
para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Límite de la aflicción. Continuando en la parte apocalíptica y profética de Daniel, mucha gente queda anonadada acerca de los sueños, las visiones, las manifestaciones que el Espíritu Santo mostró a Daniel. Un profeta con una visión tan asertiva de las cosas que habrían de venir. 2 años después de aquella primera interpretación que había hecho al rey Belsasar tocante a estas visiones, tiene una segunda visión. Ahora está en Susa, la capital del reino, donde el imperio medo-persa está dominando el mundo. Y estas visiones Daniel las recibe y cosas que acontecerán aún 200 años después de que él las está recibiendo. Una visión muy impresionante acerca de estos machos cabríos. Podríamos decir, el primer macho cabrío que se encuentra en el lado poniente, de este lado del río, aquel que tenía 2 cuernos y hería al norte, al sur, y de tal manera que no dejaba pasar a nadie, representa el imperio medo-persa con esos 2 cuernos. Y estos medos persas que habían dominado el mundo, que se habían enseñoreado por mucho tiempo, están ahí muy confiados y nadie podía hacerles nada hasta que viene un nuevo imperio, y es el imperio griego macedónico, dicen los expertos, o el imperio de Alejandro el Grande. Este joven militar macedonio, cuyo anhelo era expandir la cultura helénica o la cultura griega por todo el oriente, él venía con gran ímpetu, arrasando todos los reinos a su paso. Y cuando llegó con los medos, estos no le pudieron hacer resistencia. Y de tal manera que son embestidos con tal fuerza, con tal impacto, que Alejandro los sometió. De tal manera que cuenta una leyenda respecto a Alejandro el Grande, que después de que conquistó a los 32 años todo el mundo conocido, no habiendo más tierra por conquistar, Alejandro cayó y lloró y se puso a beber de la decepción, frustrado de que ya no había más tierra por conquistar. Alejandro el Grande, él tenía un anhelo, él decía, yo necesito conquistar, yo necesito más, un hambre de poder. Se sumió en tal forma al alcoholismo que él murió tan joven debido a sus deseos de poder conquistar. Y aunque pareciera algo bueno el tener un espíritu conquistador, reveló la ansiedad y que nada en este mundo puede satisfacer los deseos humanos y esa hambre por el poder y por la conquista. Cuando Alejandro muere, y esto representa esta segunda visión del carnero, cuando sus cuernos son rotos, sale de aquel cuerno mayor que es roto, salen 4 cuernos que representan sus 4 principales generales en los cuales se dividió su imperio. Pero hay un cuerno pequeño que se le fue dado tal poder para hacer aflicción aún a la tierra de Dios, a la tierra de Palestina o a Israel. Y este tipo, conocido en la historia como Antíoco Epifanés, dicho sea de paso, Antíoco Epifanés es conocido también como el loco, eso significa Epifanés, un hombre desquiciado, un hombre tremendo. Te puedes imaginar un hombre con problemas mentales ejerciendo poder, trajo aflicción. Y la abominación desoladora a la que se refiere ese texto es la profanación del templo. Un hombre que sacrificó un cerdo en el altar de Dios.
y profanando así el templo de Dios en Jerusalén y levantando un estandarte cuyo nombre decía Antíoco Teos. Aquí está el Dios Antíoco. Imaginen la locura de este hombre. Esto indignó tanto a los judíos que su celo, en su celo ellos se levantaron para defender el honor de Dios, y es lo que ocupa este libro deuterocanónico conocido como los Macabeos, que a manera cultural usted lo puede leer, de estos libros que están dentro de las Biblias católicas, y narra esta parte histórica de la rebelión macabea que ocurrió. Esta profanación del templo ocurrió en el año 177 a.C. Y se levantan los macabeos para defender el honor de Dios. Fueron vencidos estos griegos, obtuvieron su independencia, y en la época de Juan Hircano, un descendiente de David, vuelven a instaurar un pequeño reinado que después fue sometido por el Imperio Romano. Eso nos ocupará más adelante. Pero vemos que Dios es el Dios de la historia. Esto ocurre en lo que conocemos el periodo intertestamentario. Entre estos 4 siglos previos a la manifestación de Cristo. Entre Malaquías y Mateo está este periodo que también llaman los teólogos el periodo del silencio. Pero aunque no hubo profecía, ¿sabes qué? Dios estuvo en la historia. Dios se manifestó a través de estos movimientos imperiales. Por ejemplo, los griegos esparcieron un idioma que facilitó la comunicación del evangelio en todo el mundo. Los romanos sometieron toda rebelión a través de este legado o esta frase, la Pax Romana. A través de sus legiones romanas, ellos sometieron toda rebelión de tal manera que trazaron rutas marítimas, trazaron caminos seguros, y que por esas rutas y esos caminos los emisarios del evangelio llevaron ese mensaje de paz por el mundo. Dios estuvo presente y sigue presente, lo que revela que, sabes, Dios es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y aunque haya imperios poderosos o vengan hombres más grandes con el deseo de conquistar, Dios sigue siendo el Rey. Y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Así que alabemos al Señor por su gloria, por su poder, por su misericordia, porque Él sigue teniendo el control de la historia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.